Bueno, pues hoy vamos a hacer el primer ejercicio que viene dentro del temario. Y la clase pues, pasada que nos vimos pues, fue ver el temario. En la primera parte vamos a ver unos antecedentes teóricos, después vamos a ver valor en riesgo Sí, con estos temarios, después valor en riesgo condicional con estos subtemas y finalmente vamos a ver la evaluación de opciones, que vamos a ver algo de lo que estamos platicando ayer, ¿no? Que es una introducción de la clase Blackstone-Merton y el posible cálculo de la opción europea por Monte Carlo y el intervalo de confianza para el precio de la opción. Sí, aquí está la bibliografía, algunos videos y para la parte de Monte Carlo sí te recomiendo que veas este video sí, sobre claro. los siguientes de método Monte Carlo que hablan sobre el proyecto Manhattan. Sí, de la metodología pues vamos a hacerlo con lecturas, como ya viste, y también vamos a hacer algunos, si se puede, pues algunas lecturas de carácter opcional que para poder observar algún tema específico, ¿no? Y exámenes, pues aquí exámenes van a ser presenciales y las tareas 50% y 50% de exámenes y no se reciben tareas extemporáneas. Es decir, yo voy a subir en la plataforma la fecha de la tarea y de ahí se pone la fecha de entrega y después vamos a revisarla ahí. Sí, entonces es el temario. Después te decía yo que me preguntaste sobre un libro aplicado sobre derivados, pues está este. Y si notas la parte de la introducción, pone allí el repositorio donde tú puedes eh, consultar la mayor parte o algunos ejercicios, ¿no? Que vienen dentro del libro. ¿Sí? Están aquí donde dicen, es el forward, es el prefacio, y aquí pone un link, ¿no? Los autores. Creo que por ahí está. No, creo que te lo mandé, ¿verdad? Te lo mandé Sí, por sí, ahí. sí. Te lo Me mandé. mandó tres enlaces de GitHub. A ver si te lo quiero abrir. O sea, sí jala mucha memoria el Google Meet para trabajar. Ah, mira, aquí está. Es el GitHub. Entonces aquí te puedes ver el libro y tratar de explicar lo que dicen ahí. Bueno, que no se puede. Bueno, pues ni modo. Mejor. Tomás, te mandé el bueno, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El que está allí en el GitHub. Sí, Entonces, hoy vamos a retomar esta parte donde vimos generatorio y vimos el tema de transformación inversa y pasamos a ver un poco de la teoría que viene aquí, que es un tanto cuanto diferente a la lectura que te di. Entonces, aquí en esa parte del método de transformación inversa, que es conocido como método de transformación integral de probabilidad inversa, y pone aquí el nota al pie, ¿no? Porque dice nota al pie porque viene aquí en este, ¿no? En este es nota al pie, y pone el ejemplo que dice, es un método para generar números aleatorios de cualquier distribución de probabilidad continua. Y también se puede hacer con la discreta, ¿no? Es un general aplicable, pero por eso está muy complicado tener una acción analítica para la inversa de alguna distribución de probabilidad. Y vamos a ver más adelante el método de reproducción ¿no? Que son algunos también para generar muestras de una normal, ¿no? Entonces, en este ejemplo, hacen exponencial, cochita angular y pareto y Wilmo, ¿no? Entonces, básicamente está aquí. Primero generas un aleatorio, después en 0, 1, después con la inversa de la función distribución a la cual tú quieres generar, evalúas en esta U que generaste anteriormente y con eso ya tienes muestras de la variable que tú quieres generar. Pues, de manera diferente, pues simplemente hay que evaluar en la uniforme, que es esta, la U, en la inversa de la función de distribución a la cual quieres generar las muestras de estas varias aleatorias, ¿no? Aquí en la ilustración, en el caso continuo, aquí pues, de un lado aplicas la inversa y a la inversa recupera el original, que es u igual a menos f de x, y de tal manera que tienes aquí la función muestras perdón, la función de distribución de la cual quieres generar las muestras de la variatoria. Viene aquí el caso discreto, y el primer ejemplo, pues ya sé que se salta algunos pasos, porque aquí lo que dice es f de x igual, esta es la función de distribución de una variatoria pues cualquiera, porque no pone cuál es lo que se parece al exponencial, pero no es. Entonces, esta, la igual a una u. Entonces, si te fijas, al final lo que tienes que hacer es despejar esa u, ¿sí? Entonces, pones aquí la inversa, cambias las u's por las x, ¿sí? Aquí, 1 menos c a la menos f de u, y se saltan algunos pasos, pero bueno, pues ¿cómo pasas de aquí al anterior, no? Esta exponencial, primero pasa el 1 para el lado derecho y aplicas logaritmo de ambos lados, de tal manera que se convierte en esta parte, ¿no? Y ya puedes hacer los pasos 2 y 3. Digo, aquí salta pasos, ¿no? El ejemplo sí, 2 igual es para la exponencial, donde aquí igualas a u y despejas a la x. sí. Y pues, vea también algunos cosas que vienen dentro de las demás, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Entonces, nos pasamos a tu archivo de Excel, que es el siguiente, ¿no? Ya hicimos el primero, ¿no? Sí, lo tienes hecho, ¿no? Sí, es el que hicimos en clase. Hicimos en la primera vez, que nos dio tiempo de hacer el primero. Entonces, dos maneras de hacerlo. Primero, generas el aleatorio, que es el U, y después generas el punto NOR, donde aquí tienes la probabilidad que la generaste en toda la columna B, con qué media y con qué dirección estándar. Ya que hicimos esto, pues calculamos, recorremos hacia abajo, nada más 500 muestras. Cada vez que damos F9 se va actualizando la celda, y acá calculamos algunas estadísticas, ¿no? Que son
algunas estadísticas como media, varianza, sesgo y kurtosis de esta columna, ¿sí? Entonces aquí, para hacer el histograma, que es el que aparece de este lado, pues primero lo que hacemos es, bueno, calculas el número de muestras, ya sabes que es contar, el mínimo, el máximo, el rango máximo, el mínimo, el número de clases es 25, y el número el tamaño del intervalo, ¿no? Después decíamos, pues vamos a generar, aquí jalamos el mínimo, y aquí fijas el tamaño del intervalo y le vas sumando al anterior. De esta manera genera las clases. Y para hacer esta, te decía yo, primero seleccionamos este rango, ¿está bien? Seleccionamos este rango y nos vamos acá donde dice insertar función, estadísticas, y buscamos la que dice frecuencia, ¿no? Frecuencia, ahí está, frecuencia. Entonces nos pide dos. El primero son los datos, que son estos, desde C2, control C, flechitas abajo, y los grupos, que son los que generamos aquí arribita. Estos, seleccionamos, control C, flechitas abajo, y ahí está. Y nos vamos aquí, le damos a aceptar, genero el primero, y como hace rato ya, pues ya estaba, pues yo creo que ya te lo da, ¿no? Es que lo hacía yo con otra computadora que tiene Office 2010, y ahí le tenemos que dar control Shift Enter, ¿no? Control Shift Enter, pues ya te los da, ¿no? Los valores, y estos son asociados a esta gráfica, ¿no? Que está aquí. Si te das cuenta, ahí está la gráfica. Ese fue el primero. El segundo lo empezamos a hacer. Espero que no. empezado. ¿Sí? No. Vamos a hacer el segundo. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo enseño porque son dos maneras de hacerlo, ¿no? La primera, ¿se ve bien o lo hago un poquito más grande? Tú dime. No, está bien. Sí, se ve bien. Okay. Es que como estás en el teléfono, pues allí. No, sí, pero estoy en la computadora. Es que también lo estoy proyectando así. O sea, tengo en el teléfono, pero también los tengo proyectado en la computadora como complemento. Muy bien. Entonces, por favor, primero bórralos. Yo sé que ahí te puse unos, ¿no? Sí, pero yo los borré. Puse unos, los borras. Entonces, en la primera columna le vas a dar aleatorio. ¿Está bien? Aleatorio. Sí. Ahí está. En la segunda le vas a dar y ya sea que le hagas así. Primero. Dos maneras de hacerlo, le puedes poner igual a imp.norm.stand. Ahí está. Y te pide con qué propiedad, pues le jalas a B2 y cierras paréntesis, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces es primero aleatorio y luego imp.norm.stand. Entonces selecciona estas dos y las doble clic aquí y le das F9. Bueno, ya generaste primero las uniformes, y hacia acá abajo, con 1000, las muestras de una normal estándar, pero ahora con 1000, ¿no? Entonces, hacia acá, si quieres ir capturando, contar. Sí. Aquí, mínimo. Sí. Y hacia acá, el máximo, en F3. Sí. Luego el mínimo, pero el rango, que es el máximo menos el mínimo, que es F3 menos F2. Sí. Y abajo, pues 25 para estas clases. Y esta va a ser el máximo, que es, perdón, el rango, que es 5.9137, entre el número de clases, que es F4 entre F5, ¿no? Sí. Después, igual, vamos a jalar los datos. Entonces aquí le vas a poner más el mínimo. Ahí está. Más el mínimo. En F8. ¿Sí? Y aquí vas a dar más este valor, más el tamaño del intervalo. Y fijas a F6. Eso va en F9. Sí. ¿Sí? Y ya lo recorres hasta la última. Aquí se recorrió nomás hacia abajo, lo pongo hacia ahí, entonces sería nomás hasta ahí. ¿Sí? Le damos F9. ¿Sí? Con eso ya generamos las clases. Entonces, para esta parte, lo que vamos a hacer ahora es generar las frecuencia, ¿no? Con la función frecuencia, como hicimos hace rato. Entonces, primero seleccionas sí. Y le das insertar función y buscas estadísticas, que es frecuencia. ¿Está? Y me pide igual, ¿no? Los datos, ya sé que son estos, desde C2 hasta C1001. Y después las clases son las que generamos acá. Son desde F8 hasta F33. Aceptar. Y ya te los hizo, ¿no? Yo lo voy a hacer así para no perder acostumbrar control Shift Enter, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica. Espero que te dé algo similar. Digo, yo la hice así. Si notas aquí, pues no está maquillada. Me refiero a maquillada porque aquí puse ya con otra fuente. El título pues lo genero de otra manera, ¿no? Y finalmente, para hacer algunas estadísticas, pues obviamente que aquí estamos diciendo que una normal estándar con medida cero y varianza y depresión estándar pues son 1. Entonces, en I2 sacamos el promedio desde C2 hasta C1001. ¿Está bien? Sí. Acá abajo ponemos var.s, que es la varianza muestral, desde C2 hasta C1001. Sí. Abajo, desviación estándar, muestral igual, desde C2 hasta C1001. Después, el sesgo, un coeficiente de simetría. Sí. Y finalmente, la curva, ¿no? Que es desde C2 hasta C1001. ¿Sí? Entonces, teóricamente, la media debería ser 0, ¿sí? Y la varianza y la desviación estándar deberían ser 1, ¿no? Porque son relacionadas, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, por acá está el histograma,
Y déjame ver si aquí tengo lo que te decía la otra vez, la regla de Sturges, así se llama, la regla de Sturges, si la quieres buscar, es así. Déjame ver, es regla de Sturges, Sturges, es esta. Aquí es un criterio 36 que va a tener el número óptimo de clases, en los cuales se divide un conjunto de datos, y la fórmula establece que las clases K es igual a 1 más 3.32 logaritmo de n, ¿no? Okay. Donde ahí te dice que esa es la regla para hacer el número pues, óptimo, ¿no? De clases. ¿Sí? Entonces tú puedes buscar en internet cuál es el número de clases. Es óptimo, ¿no? Y está basada en la binomial. ¿Sí? Ya nos da ahí algunas cosas, ¿no? Igual lo podemos hacer aquí no se ve tanto, pero sí lo podemos hacer en Python. Aquí hice un ejemplo, no creo que aquí no lo hice. Lo hice más en Python para hacer esta parte. Y no lo hice, creo que no. Y tampoco, no lo hice en este. Igual podemos hacer, yo sé que no lo tienes ahí, pero igual podemos hacer hicimos para una normal, ¿no? Igual lo podemos hacer para una log normal. Aquí se das cuenta, aquí nada más me pide el inverso de la log normal y me pide tres parámetros. Uno, probabilidad, la media y la acción estándar, ¿no? Ese no te lo di. No. Pero lo que quiero que notes acá es que a diferencia de la normal, pues aquí tenemos una media y una varianza y una desviación estándar, ¿no? Que no se parecen tanto a las medias, la media y la varianza teórica de una log normal, ¿no? La log normal es E a la mu más un medio de sigma, de sigma cuadrada, y la varianza es E por 2 veces la media más la varianza por la exponencial de la varianza menos 1, ¿no? Esa es la varianza y la acción estándar, pues esta. Nota, aquí como no se parecen ninguno a las medias muestrales, que son estas, y desviación estándar muestral, a las media, varianza y desviación estándar teóricas de una log normal, ¿sí? Y lo que quiero que notes acá, que es igual lo que hicimos ahorita para lo normal, es que hicimos la frecuencia, aquí pone que sí, ya se puede cancelar, que siempre toma valores positivos, ¿no? Hacia acá, de la log normal, ¿no? Así es como se ve, con 500, ¿no? Entonces, hasta aquí terminamos el primer tema de generar muestras mediante transformada inversa, y pasamos ahora sí a la lectura, que es esta, ¿no? Nos quedamos aquí, el tema de transformada inversa. Mira, también podemos hacerlo para cualquiera, ¿eh? Para una G cuadrada, pues también lo podemos hacer. Sí, nada más que aquí para la G cuadrada, la media son los grados de libertad, porque estoy generando los grados de libertad con una distribución diferente. Me pide probabilidad y los grados de libertad, ¿no? Que es de 2, los generamos, igual media muestras y también las medias muestrales, o sea, de la muestra y las teóricas, ¿no? La media y la desviación estándar, pues la muestra que simplemente es, para la media, pues es el número de grados de libertad, y para la varianza es el 2 por el número de grados de libertad, es decir, 2 lambda, ¿no? Y te das cuenta, pues aquí también aparece su función, y aquí puedes consultar, bueno, podemos consultar ahí la parte de cómo se genera la G cuadrada, que es interesante. Pues vela, porque dice aquí, dónde se utiliza, G cuadrada, tablas de contingencia para hacer hipotéticas, razón electoral, todas esas, ¿no? Pero además, lo interesante es ver cómo se genera, ¿no? Que es cuando en inferencia estadística ven la prueba de G cuadrada, pues se genera a través de esta teoría, ¿no? Que dice, haz la división entre la que tú estás generando, la UI, menos EI, y dividirlo entre OI. Entonces, toda esta se supone que es una G cuadrada. Y una G cuadrada, pues dice aquí, ¿para qué se utiliza? Dice, se aproxima a una distribución G cuadrada asintóticamente, ¿no? Y hoy es el número de operaciones, y dice NPI, ¿no? Y la frecuencia expiratoria que tipo afirma la hipótesis nula, que la fracción tipo y la presión SPI. Es el número de celdas de la tabla, y cómo se genera a través de elevar una normal estándar, y la suma de esas normales estándar la tomas aquí, obviamente que con el supuesto de independencia, dice que esta suma de normales estándar elevadas al cuadrado, con K grados de libertad, es una G cuadrada. ¿Está bien? Entonces aquí está la función de densidad, toda la media varianza, propiedades generales de momentos, y intervalo de confianza, todo eso que ven ustedes en inferencia estadística, ¿no? Digamos que se utiliza para encontrar intervalos de confianza para la varianza, ¿sí? Obviamente que aquí la varianza la conocemos, sí, mu y sigma cuadrada son desconocidos, bueno, puede serlo para que no son conocidos, ¿no? Y algunas aplicaciones, ¿sí? Esto es para G cuadrada. Y me regreso, obviamente, aquí un poco a la parte. Ya hicimos ejemplo 1.1, y también hicimos para la input on punto stand. Entonces, más adelante veremos en Python cómo generarlo. De hecho, ya les mostré en la otra clase cómo generar algunas muestras de distribuciones más comunes, tanto continuas como discretas, con las funciones que vienen en Excel, que es PMF y CDF, ¿no? Para generar las funciones de densidad, de distribución, y con la librería de RVs, ¿no? De SciPy. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues seguimos al siguiente tema, que es estimación de pi. Es un ejemplo muy interesante porque nos dice, primero, pi es un número irracional, que es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro de geometría euclidiana. Es un número irracional y es una de las constantes matemáticas más importantes, ¿no? Y se emplea frecuentemente en matemáticas, física, ingeniería, pues, donde sea, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar Monte Carlo para hacer la estimación de pi, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los siguientes pasos, que es el experimento aleatorio, es estimar pi mediante simular el juego al azar de lanzar dardos a un cuadrado del lado 1 que tiene circunscrito
una circunferencia igual de, obviamente, que de radio 1, de radio 0.5 en este caso. Y vamos a considerar también la ecuación de una circunferencia de centro en HK, que es x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, ¿no? El paso número 4 es generar muestras de un informe 0,1 y contamos solo los que cumplen con esta desigualdad. Me interesan los que no tocan esa frontera, ¿no? Por eso estoy poniendo aquí x menos h cuadrado menor o igual que r cuadrado, ¿está bien? Que es el radio. Y nos interesa los que cumplen con la desigualdad anterior. Entonces, tenemos dos ecuaciones, una que describe la ecuación de secuencia y otra que describe el área del círculo, ¿no? Para el paso número 5. Entonces, si R es igual a 0.5, sustituimos aquí y me da simplemente que pi es igual a 4 veces A. ¿Sí? Es decir, de aquí despejamos a pi. De esta manera, el área que vamos a estimar está dada por dos componentes. Uno es los casos, los muestras que generamos son los casos totales y los casos probables son aquellos que cumplen con la condición que son menos o iguales al radio al cuadrado, ¿no? Que es esto que aparece aquí. De esta manera, para estimar pi, es el cociente de dos cantidades que calculamos, ¿sí? Y entonces también me muestras la aproximación será mejor al pi que puede generarse con la función de Excel pi, ¿no? Entonces, en el archivo de Excel que tienes, pues generamos esto, haz de cuenta que tenemos aquí el cuadrado de radio de longitud 1, y aquí tenemos la circunferencia, ya lo tienes pues como hecho, es simplemente una foto de alguna simulación, y aquí tienes el radio, entonces lo que tenemos que hacer, ahorita que aquí no está contando todos, y vamos a hacer ese cociente, ¿sí? Entonces, para esta parte, por favor, te vas donde dice, el que dice pi, ¿está bien? ¿Ya lo tienes? Sí. Ok. Entonces, fíjate cómo generamos la gráfica. Esta que está aquí. ¿Está bien? La generamos de la siguiente manera. Primero, ya sé que mi radio es igual a 0.5, ¿está bien? Y acá tienes el aleatorio. Aleatorio que es menos el radio, ¿está bien? Aquí también aleatorio menos el radio. ¿Está bien? Y acá la circunferencia, vamos a poner una condición que si la suma de estas distancias al cuadrado es menor o igual que 0.25, ¿no? ¿Por qué 0.25? Porque es el radio al cuadrado. Si se cumple esta condición, si prueba lógica, entonces ponme a P3. Y si no, ponme un vacío. ¿Está bien? Entonces, eso lo jalo hacia abajo, ¿sí? Y la gráfica se va a generar simplemente con esta columna, ¿sí? Esos son los valores, los puntos. Valores del aleatorio y los que cumplen y los que no cumplen, ¿no? Así es como se genera la gráfica, ¿sí? De este lado, como sé que es una transformación, ese no viene allí. Se supone que voy a contar cuál es el mínimo de todas las que generamos aquí, del aleatorio menos el radio. Las cuento y obviamente que como son aleatorios, le estoy como que restando un número. De todos modos, tienen la misma probabilidad de ser elegidas porque es un uniforme, ¿no? Y se supone que aquí está. Estamos generando los aleatorios y aquí está este histograma, ¿no? Cada vez que doy F9, pues se va actualizando esta gráfica. Aparentemente es una versión de la uniforme discreta con desplazada hacia un cierto valor que es menos R al cuadrado, ¿no? Entonces, para este caso, por favor, te voy a pedir lo siguiente. Entonces, te pasas por acá, ¿está bien? Y yo sé que ¿no? Ajá, sí, eso lo voy a generar porque está así. Vamos a hacer lo siguiente. Acá te vas a posicionar primero. ¿Dónde? Aquí. Dice tu algoritmo general, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Generas un aleatorio 2, metes la ecuación del círculo acá, metes la condición y acá simplemente cuentas cuántos cumplen con esa condición, finalmente haces el cociente, 4 veces todos los que cumplieron con la que generaste, que son los que están en L3, y entre todos los que cumplieron con la condición, que están en esta columna, ¿no? Entonces, por favor, aquí, en H3, voy a borrar primero todos los unos que dejé por ahí, por favor. Sí, es aleatorio 1, ahí va aleatorio. Ajá, sí. Aleatorio, aquí también, aleatorio aquí también, ¿sí? Estos dos los pones hacia abajo y le das F9, pues ya te generamos aleatorio 1 o aleatorio 2, ¿no? Ahora el círculo, dado que estamos acá, que es el punto 5, nos vamos aquí donde está el círculo, ¿no? Que es, o más bien la circunferencia, ¿sí? Que es la siguiente. Vamos a escribir que es igual a H3, eso va en J3, por favor. Sí, H3. Igual a paréntesis, H3 menos B3, fijas a B3, que es el radio. Sí. Eso lo elevas al cuadrado, más I3 menos B3, lo fijas al cuadrado. ¿Está bien? Eso va en J3. Ya, sí. ¿Sí? Y esto, le das clic aquí, ¿está bien? Y F9, ahí está. Ya generamos la ecuación. Todos los valores que comunican con esa, ¿no? Ahora la condición, ¿está bien? Vamos a contar todos los que sean menor o igual que el radio al cuadrado de este J, ¿no? Entonces, en K3 metemos esta, ¿no? Si J3, si paréntesis J3 es menor o igual que B3 al cuadrado, fijando a B3. Sí, fijando a B3 es B3 y 2 veces F4. O F4 nada más una vez. Y lo elevamos al cuadrado. Hasta allí es la suma de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado menor o igual que r cuadrado. ¿Bien? Si se cumple esa condición, entonces ponme un 1, es decir, valor si verdadero o valor si falso. ¿Está bien? Sí. ¿Está? Entonces,
Le das doble clic aquí y le das F9. ¿Está bien? Entonces, esta, pues tiene sentido, ¿no? Porque la suma de estas dos, de H3 más I3, es menor que esta. Cuadrado, entonces por eso pone 1. En cambio, esta que aparece acá, la suma, pues no es menor que el radio al cuadrado, porque es 0.25. ¿Está bien? Entonces, pone 0 aquí. O sea, todos los ceros y los unos son los que cumplen con esa condición. ¿Generamos cuántas? Para nuestro caso, generamos 1000. Y acá, ahora sí viene la parte de contar. Como dice aquí, vamos a contar todos los casos totales son las muestras que generamos y los casos favorables son aquellos que cumplen la condición que son menos iguales que al radio al cuadrado. Entonces aquí vamos a meter en la celda L3, ¿está bien? Sí. Una función que diga contar sí. ¿Qué es todo ese rango? Sí. Igual contar sí en L2, en L3, contar sí, coma L2. Y fijas L2, ¿no? Sí. Ya. ¿Sí? Sí. Pues a mí me dio 800, ¿no? Te tiene 85 y así por el estilo. ¿Está bien? Entonces, viene la condición. Dice aquí una marca que yo les dejé. Esta estimación de pi por Monte Carlo, ¿cómo vamos a hacer? Pues vamos a contar, como dice aquí, en este, 4 veces el área, 4 veces A. Entonces, A lo vamos a descomponer en 2, utilizando el enfoque de prueba clásica, ¿no? Casos favorables de casos totales. Entonces, acá vas a ponerle igual a 4 por L3, que son los casos favorables, entre los 1000, pero yo le pongo ahí contar, ¿no? Contar desde G3 hasta G1002, ¿no? Y ya te da la estimación. Para mí, 3.08, obviamente con 6 decimales. Con 6 decimales. Y abajo, en M, ¿sí la tienes, esta formulita? Sí, ya. Ok. Abajo es 3.1416, que es el valor de pi, que es igual a pi, ¿no? Pi para es igual a pi. Entonces, la diferencia, que vamos a ponerle aquí entre la original menos la que tú estás simulando, pues es esta, ¿no? Tienes esta diferencia, ¿sí? De 0.5, 0.05. Sí, esa diferencia pues, está dada por la simulación. Mientras más datos generemos, solamente que la diferencia se va a hacer mucho menor y además que depende hasta acá de cuántas muestras generas. Aquí generamos 1000, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, de este lado tenemos algún dato cuanto diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces me voy a ir a esta parte que es un poco interesante, ¿no? Ya lo hicimos de manera manual, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer de manera automática. Es decir, para que pensemos de manera, digamos, más consistente con hacerlo como automatizado, estos pasos que aparecen aquí, desde el 1, 2, 3, 4, los pasamos a un programa, ¿sí? Aquí me voy a saltar todo lo que le enseñó la doctora Erika, ¿no? Aquí está tu procedimiento, hazme tu algoritmo y genera tu pseudocódigo y tu diagrama de flujo, ¿no? ¿Sí? Estos pasos saltar y nos vamos directamente al código. Para fines de este curso, acá en tu archivo, obviamente que el archivo que yo subí a la clase, pues dice que este archivo se llama simulapi enviar, ¿no? Entonces es un archivo con qué extensión, .xlsm, ¿no? Espero que el tuyo también. ¿Qué significa xlsm? Es un archivo habilitado para macros, ¿está bien? Entonces, aquí en esta hojita, pues es lo que hiciste ahorita, y lo que vamos a hacer de este lado es generar una macro, ahorita que ya la tienes ahí, yo no te voy a hacer que lo programas, es relativamente sencillo, pero lo que me interesa es que veas qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una macro? Espero que tengas habilitado tu ficha programador o desarrollador en tu Excel. ¿Sí la tienes? ¿Desarrollador dice aquí? Sí. ¿En tu pantalla? ¿Sí dice? Ok. Entonces, le das donde dice Visual Basic, ¿está bien? Entonces, si yo tuviera un archivo diferente, digamos, voy a hacerlo así, tengo un archivo nuevo, y aquí le voy a decir, bueno, hazme un libro en blanco, ¿está bien? Entonces, aquí, donde dice programador, entonces yo lo puedo guardar, ¿no? ¿Guardar cómo? Nada más para fines de ilustrar, no copias desde cero, porque yo el que te mandé, pues ya está hecho, ¿no? Lo ideal sería que pues, lo empezaras a hacer, ¿no? Sí, libro, yo pone aquí libro 2025, ¿no? Por decir algo. Ahí está. Decía allí, archivo de Excel habilitado para macros, ¿no? Si me voy acá, donde dice descargas, solamente que aquí en la fecha dice, es un archivo de Excel habilitado para macros, ¿no? Microsoft Excel Macro Naver Worksheet, ¿está bien? Tiene la extensión XLSM, que es la misma que tú tienes. Entonces aquí, donde dice programador, tienes Visual Basic, macros, grabar una macro, ser negativa, seguridad de los macros, ¿no? Complementos, etcétera, ¿no? Entonces, este es el menú de programador. ¿También? Entonces, cuando le doy aquí Visual Basic, me abre esta ventanita. Sí, me abre esta ventanita. Ahorita no me la quiso abrir, pero es esta, ¿no? Se supone que es esta. Porque aquí tengo mi archivo original, que se llama libro XLSM, y aquí tengo el nombre del archivo, y aquí tengo hoja 1 y this workbook, ¿no? This workbook es este que aparece aquí, ¿no? Entonces, creo que hace como 3 años o 2 declararon que el VBA es un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, es un lenguaje de programación y así, ¿no? Entonces hay dos maneras de trabajar aquí. Uno directamente aquí donde dice Visual Basic
y otro donde dice macros, ¿no? Cuando uno le da a grabar macros, por ejemplo, aquí yo le doy macro 1 y control más, y yo digo que en este libro, ¿no? En este libro, y digamos, este es un ensayo, ¿no? Este es un ensayo y le doy a aceptar, ¿no? Entonces, ahorita está grabando. ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a poner igual, aleatorio, entre. Voy a generar un dado, entre 1 y 6, ahí está, y me voy a ir hasta, digamos, voy a generar 30 muestras de este dado, y me voy a ir acá y le voy a decir, bueno, sácame el mínimo, mínimo, mínimo de estos numeritos, ¿está bien? Y también sácame el máximo de este conjunto, ¿bien? Y ahí está, enter, ¿no? Igual, si es máximo mínimo, vamos a sacarle que es el promedio de estas, ahí está. Entonces, ahí está, le damos así. Y aquí donde dice detener grabación. Entonces, yo lo guardo, se llama libro 1, ¿no? Entonces, ya detuvo. Me voy al archivo ¿está bien? Y fíjate, ahora tiene aquí esto, ¿no? Ya dice módulo 1 o módulo 1, ¿está bien? Entonces, todo lo que hice de manera manual, me lo grabo aquí, ¿está bien? Sí, Se llama submacro 1. Creo que eso ya lo viste en algunos de los cursos que tomaste en la chamba, ¿no? Supongo. sí, sí, sí. O en la escuela, ¿no? Todo lo que tú fuiste generando, pues aquí está el dado, el rango para hacer hacia abajo hasta la 30, Xfield Default. Esto lo hice porque pues, bajé los datos, bajé hacia abajo y luego el mínimo, el máximo y el promedio, ¿no? Esto lo dejo ahí. Entonces, si yo me voy hacia acá y le doy insertar dos maneras de hacer esta misma macro, ¿no? Es dame macros aquí y me va a aparecer aquí, que nada más en el libro 25 y me aparece esta, ¿no? Entonces le doy a ejecutar. Entonces automáticamente me lo hizo, ¿no? Generó los aleatorios y aquí, hasta que no hizo los cálculos, ¿no? Hasta que yo le dije F9, ya lo calcula, ¿no? Entonces aquí, en esta, le voy a poner calculate, ¿está bien? Y la guardo, ¿sí? Una manera de ejecutarla diferente es así, ¿no? Me paso hacia acá y le doy play aquí. ¿Viste que ya me lo hizo? Todo lo que generando en la macro de este lado, ya lo hizo acá, ¿sí? Entonces es una manera muy, muy amigable de hacer procedimientos. ¿Sí? Esta es una pequeña clase de macros, pero pues, no, digamos, a nivel muy, muy introductorio. Lo que pasa es que antes en la especialidad, la doctora Erika les enseñaba macros en métodos matemáticos para finanzas 1. A partir del 2021 o 2020 se cambió toda la estructura a pasar de Visual Basic a Python, ¿no? Pues ahora ya les da Python, ¿no? Pero yo y el maestro Segoya dijimos que sí estaba bien, pero que también deben aprender un poco de macros, ¿no? Y tú ya sabes por qué. En el trabajo, pues te piden, ¿sabes más o menos manejar macros, tablas dinámicas, cosas de ese tipo? Pues tú tienes que decir que sí, ¿no? O si no lo Sí. aprendiste en el trabajo, porque en la escuela pocos profesores les enseñan esta parte, ¿verdad? Sí, no, y es que también, normalmente en el trabajo me tocaba de que todo era en Excel, o sea, en Python no, es más, hasta cuando estaba ahí y me dijeron que tenía como que automatizar algunas cosas, yo les decía de Python, pero me decían como de, pues es que no ocupamos Python aquí, o sea, ocupamos Ok, el Excel. Entonces, como sí. que sí, ¿no? Entonces, dos maneras de ejecutarla, ya vimos, es macros, y ya aquí en este librito le das, la abrías y ejecutar, ¿no? Ahí está. Todo lo que hicimos aquí, excepto lo último, que es calculate. Aquí es cuando tienes que darte ¿cómo decirlo? Un clavado a las referencias de Visual Basic, ¿no? Algunas cambian, otras no, pero pues, así es como se hace, ¿no? Entonces, dos maneras de ejecutar la macro. Una es desde aquí, macros, y la otra es donde dice insertar, control formulario. Lo demás no lo sé usar, ¿eh? Controles actives, no lo sé usar. Pero sí, el primero. Te aparece un común más aquí, entonces seleccionas cualquier área y te aparece uno así. Entonces, seleccionas la macro y le das aceptar. Y aquí le das botón derecho, quitar texto, y le podemos poner, este es mi macro 1, ¿no? Mi macro 1, ahí está. Entonces, ya no hay necesidad de jalar desde acá, ¿no? Simplemente le doy ejecutar macro y ya viste cómo lo hace. Tal cual lo hace. Es una manera muy sencilla de introducir macro. Obviamente que aquí, para esta parte, si yo quisiera un programa más elaborado, tendría que poner aquí, si tengo algunas variables de tipo por default, todas son, a diferencia de Python, todas son de varios tipos, ¿no? Dependiendo si tú las vas a declarar. Por ejemplo, acá, en uno de los módulos que tengo aquí, deja ver si es ok, simula algo normal. Fíjate, yo puedo declarar dim n as double, dim i as double, otros como double, ¿está bien? Y otros también, por ejemplo, acá puedo declarar alguno que sea double, y aquí entero, ¿no? Y por ejemplo, aquí, esta aplica la Monte Carlo para valoraciones europeas, una macro, se llama MC. Entonces aquí declaro el número de muestras como double, i as double, pago acumulado como double, y CP como un entero. Y si el false es un call, si damos P indica una put, y si rango igual a B5 igual a P, entonces hazme CP igual a -1, ¿está bien? Y si no, queda igual a 1, ¿no? Edif. Entonces aquí es como decir, a este rango que aparece aquí, digamos, de mi archivito que es, déjame ver,
creo que es este. No, no, es este. ¿Cuál era? Es este, ¿no? No, creo que este módulo 1. Este Ujú, está asociado a esta hojita que tengo aquí. Esta no te la di. Pero fíjate cómo va a trabajar. Aquí le estoy diciendo que me va a asignar al rango B4, me va a asignar el número de simulaciones, ¿no? Al precio spot, a la B6, que es 17.802, ¿no? ujú, A B7, el strike, también, que es 19.000. El rango B8, punto value, el horizonte de tiempo, ¿no? Que es punto ujú, 25. La tasa de riesgo, risk F a la B9, ¿no? Y la volatilidad a la B10. Va acumulando, pues empezamos desde cero, que igual también es un double. Inicio, ¿no? Es como lo que estábamos viendo ayer, pero en Visual Basic. Sí, y nada más voy a generar una sola trayectoria, ¿no? For igual a 1 to n, ¿no? Entonces, esta ecuación es la misma del geometría Browniano, y además le estoy poniendo aquí una condición, ¿no? Que la función de pago va a ser el máximo entre 0 y una función indicadora que me va a indicar si es una posición larga o si es una posición corta, y que me va a ser el máximo entre 0 y el número de muestras menos este, este sí es call o put, corta o larga, por el strike. Es decir, el máximo entre 0 y S menos K. ¿Sí? ujú. Sí, ¿Sí? Y aquí lo voy a ir acumulando. Este se llama un acumulador. Entonces, lo demás es, tráeme el valor presente de la opción. ¿Con qué? Todos los pagos, divídelos entre el número de trayectorias. Y esto trae el valor presente. Después, calcúlame la D1 y calcúlame la D2. Y termina, ¿no? Y esto lo comparamos con la función de Black-Scholes. Con esta instrucción, dim1, D1 como double, dim2 como double. Y quién es D1, quién es D2. Si esta es una instrucción clásica que se ocupa en todos los lenguajes. Si pasa esto, entonces hazme esto. Y si no, hazme lo siguiente. Y aquí, si te fijas, de esta parte estoy denotando algunas como entero, pero para esta ya no. Esta es una macro. Esta es una macro porque dice sub MC, y esta que aparece aquí abajito es una función, donde dice public function. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy en cualquier hoja de mi archivo de Excel, la puedo mandar a llamar, y estos son los argumentos. ¿Está bien? sí. Esta es un byval, como string, así tipo cadena. Byval también como double, el precio de ejercicio como double, el horizonte de tiempo como double, la tasa de interés como double, y también la volatilidad como double. Y todo lo que me va a dar aquí la función es de tipo double, ¿no? Entonces, aquí le doy ejecutar, y esta que aparece aquí no se alcanza a ver, es la Ujú, I, le dije que hiciera 40.000 simulaciones, ¿no? sí, Es la primera parte del código, ¿no? Que aparece acá, donde dice status bar, esa es la que aparece, ¿no? sí. Allí. Le voy a dar escape para que le ponga menos, ¿no? Bien. Así es Ujú. como, espero que no se me trabe el Excel. No, sí, ya se trabó. A ver, ahí va, 6.000. Si le hubiera puesto menos, porque sí jala mucha memoria. Entonces, déjame ver que ahorita que termine, y ya. Supongo que ya sabes hacer macros, ¿no? Muy No. poco, a veces como que me adentré más en Python realmente, a Sí, más estudiarlo, porque macro, o sea, es como que, no sé si es por la cuestión de que ahorita ya con el paso del tiempo ya se ocupa más Python que antes, y entonces no ajá, sé, como que pienso que me dediqué más a Python. De macros las ocupaba, pero no tanto. ajá. Y, o sea, pero sí está bien, porque luego a veces me las piden para el trabajo, o para otras cosas, por ejemplo, para las entrevistas, que también creo que es lo que más piden eso, ¿no? Para las entrevistas. Algunas sí, sí, algunas sí las piden de esa manera. Entonces, en lo que termina, me voy a ir acá, donde dice antecedentes históricos, y pues es esto, ¿no? Entonces, lo que yo te voy a dejar acá es lo siguiente. Aquí en esta, si le voy a ver material, no recuerdo si ya te había dejado la macro dentro del archivo Excel. ¿Puedes checar Sí. si te dejé un módulo que se llama pi o módulo 1? Dentro del archivo no. ¿No? No, dentro del archivo no. Ahorita No lo vemos, aparece. ¿no? Nada más Sí, déjame ver que termine, porque ahora sí me sí. emocioné. Van 22.000. Pero esta parte del código es esta, mira, donde dice, creo que aquí no aparece, no lo puedo ver. Aquí aparece donde dice arriba, ¿no? Application Status Bar. Ujú. Ahí te dice, ¿no? ¿Cuántas simulaciones estás haciendo? Va en la 25.000 y cacho. Como le puse 40.000, pues está canijo, ¿no? Sí. Está haciendo de las 40.000. Eso nada más era para mostrarte una aplicación directa de cómo se puede hacer una macro, y también cómo se puede hacer una función, que básicamente una función, así como le enseñaron en cálculo, tiene unas entradas, un procesamiento y unas salidas, ¿no? Aquí mis entradas pues, son estas que aparecen aquí, y mi salida pues es el nombre de la función, que aquí si notas, mi función se llama BS, y BS también acá, ¿no? En BS para si es un call, y BS también si es un put, ¿no? Sí, es un if, un else. Ajá. Un if y un else if y en if, ¿no? El if. Ajá. Todas se llaman BS, cuando lo mandas a llamar acá, ¿no? Que sea Ujú. un call o un put, ¿no? Que es lo que estamos viendo ayer. Sí, por eso me dicen, ¿cómo se la sabe, no? Así de memoria. Pues porque la tengo aquí, ¿no? Y se las he enseñado. Digamos, he dado este curso pues, varias veces, como 10, no sé, como 15, algo así. Y cada año lo cambio. O sea, no es, cambio la forma de trabajar, y ahora voy a tener que cambiar las tareas, ¿no? Porque ya son muy comunicativos entre generaciones pasadas. ¿Sí? Ahora. Ujú. Es- entonces, fíjate, acá ya terminó. Tengo mi archivito, entonces termino aquí, ¿no?
Entonces, una manera de verlo, pues es aquí. El precio Monte Carlo, pues es este, que al final yo le dije, aquí, bueno, le instruí, ¿no? Me vas a poner en la B11, ¿no? En la B11 el valor que tuviste acá de pago acumulado. En Ujú, trading y traía valor presente, ¿no? Dice que te la dé en la B11. Entonces, ¿cómo funciona a grandes rasgos el Visual Basic? Funciona a través de filas y columnas, donde tú le vas a decir, por ejemplo, acá, filas, range B4, ¿no? Es una manera. Y la otra, que tú le digas, ok, me vas a poner en la B11 el resultado. O sea, filas y columnas, ¿no? Filas va a ser ujú, desde 1 hasta creo que 1 millón y columnas hasta de la A a la Z, no sé qué, ¿no? Entonces, antes estaba limitado, ahora no. Y acá, fíjate cómo mando llamar la función. Esta que aparece aquí, BS. ¿Está bien? ujú, La voy a mandar a llamar así. Es así, se llama, me voy aquí, donde dice insertar, y voy donde dice insertar función definidas por usuario. Entonces, se llama BS mi función. Entonces, ujú, aquí voy a seleccionar aquí call, ¿está bien? Que es C5. S ya sé que es 17.802.28. K ya sé que es 19.000. T, el horizonte, es 0.25 y la tasa de riesgo es 8%. Y me bajo aquí de esta y la volatilidad es 17.91. Si te das cuenta que hacia acá me da un numerito, 297, ¿no? Y aquí me lo da resultado de la fórmula, ¿está bien? Y lo de setar. Entonces, me aparece valor hasta que doy F9, ¿no? Ya aparece allí. Entonces, el precio por Monte Carlo me da 296 y por fórmula cerrada 297, ¿no? Con una diferencia relativa de 52%, ¿no? Y el NDD que viene allí, bueno, eso lo imprimió ahí la macro, ¿no? Es decir, ¿dónde imprimió este? Lo imprimió aquí, ¿no? En B14 me imprimió esto, el D1 y el D2. ujú, Ese que aparece aquí, ¿está bien? Ahora, de ese lado también les mandé llamar, ¿no? Que es esta, manual, y ujú, también para el put, manual. Entonces, si aquí le hubiera cambiado, digamos, nada más quiero que me haga 100, por ejemplo, 100, y aquí le pongo P y le voy a ejecutar, con 100 me da esto, ¿no? ujú, Y aquí le tengo que cambiar para hacerla, ¿no? Aquí debe decir put y F9. ¿Ya viste? Son ujú, iguales. Estas dos que aparecen aquí, esta por Monte Carlo y esta, bueno, la hizo con 100, ¿eh? Y esta por fórmula será por manual y manual. ¿Está bien? Entonces me da lo mismo. Hacerla con la función para el put, que es esta. Dice aquí B10, ya sé que es un put, ¿no? Y acá también. Aquí directamente, la fórmula de Black-Scholes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a terminar con lo que estamos haciendo de la simulación de pi para hacer tu macro. ¿Está bien? Entonces, sí. ya le cachaste, ¿no? Más o menos lo que son las macros. Te voy a subir un archivito después, que es el siguiente. Déjame ver si lo tengo por aquí, porque a veces Es no. como que siento que es fácil de entenderle porque, por algo de noción de Python, porque, o sea, se parecen en algunos términos y creo que hasta cierto punto se ve más fácil en la Sí. macro, ¿no? O sea, Bueno, más la fácil. diferencia aquí es que en una macro hay dos detalles aquí que tengo que decirte, obviamente, ¿no? Ujú, Uno, si yo le doy option explicit a una macro, entonces tengo que declarar todas las variables, inclusive las que están dentro de los ciclos. ¿Está bien? Si no le doy option explicit, no pasa nada. Pero como buenas prácticas de programación, bueno, hoy programación pues ya lo hace cualquier inteligencia artificial, ¿no? Eso es sí. lo que tiene que revisar. O sea, no todo lo que haga la inteligencia artificial está bien. O sea, uno lo tiene que revisar porque hay varias maneras de llegar al mismo resultado. Entonces, si Ujú, uno le pone option explicit, pues tienes que declarar todas las variables, inclusive las que están dentro de los ciclos, ¿no? Si no, pues no las declara. Por ejemplo, en el último, para hacer, déjame ver, para la normal, aquí no le puse option explicit, ¿también? Y jala la macro. Pero eso es un programita chiquitito. Imagínate que hay programas de no sé, 10.000 líneas de código, ¿no? A ver, échate un clavado. ¿Dónde ujú, declaraste esta, no? O dónde están concatenados los módulos, o dónde está lo que hacen. No, pues ahí sí, ahí es donde se ve que tienes que ser, digamos, sistemático a la hora de estar haciendo tus programitas, ¿no? ujú, Entonces, me voy directamente hacia acá. Entonces, el que tú tienes, voy a cerrar el original, que te enseñé más o menos cómo funciona lo de las macros, que es este libro 1. Me va a ujú, decir que guardar, pues sí, guárdamelo, ¿no? Ahí lo tienes. Entonces, ujú, te vas donde dice pi, ¿está bien? Entonces acá, ujú, de este lado, le vas donde dice Visual Basic, ¿está bien? Entonces, le vas a dar donde dice, igual que lo hicimos, ¿no? Fíjate, si yo hago uno nuevo, acá, lo que vas a hacer es nuevo, ¿no? Ahí está, libro en blanco, ahí está. ujú, Y te vas a ir donde dice Visual Basic, ¿está bien? ujú, Caso, mi archivo se llama así, pero el tuyo se llama Simula enviar, ¿no? Aquí ujú, dice aquí, ¿no? sí. No sé si el que te mandé tenga ya los módulos. A ver, déjame ver, porque ya les doy Ujú. las cosas hechas. ¿Ya tiene el módulo? No tiene las hojas, pero no tiene ningún módulo. Ok, entonces, donde dice programador, te vas a ir aquí, y Ajá, donde dice, te posicionas en el nombre del archivo, ¿está bien? Y le das sí, insertar módulo, y te aparece esto, ¿no? ¿Está bien? sí, insertar módulo. Sí, Ahí te aparece esto en blanco, ¿no? Y aquí es ujú, donde uno empieza a programar, ¿no? Sub, no sé qué, lo que sea. sí, Ahorita, yo te dejé aquí este archivito, ¿está bien? sí, es el de Entonces, la todo ajá,
lo vas a copiar y lo vas a pegar aquí, Sí, sí. en este modulito, ¿también? Ujú. ¿Sí? Sí, no Insertar estoy. módulo, bueno, el mío dice módulo 1, ¿no? Módulo 1, Ujú. ¿sí? Entonces, insertas un módulo, insertas este código y le das guardar, pero asegúrate, se le das guardar aquí y cuando te pongas acá, ya está, debe tener la opción libro de Excel habilitado para macros, ¿está bien? Sí, pero lo voy a guardar. Entonces le pongo en archivo, guardar simulación. Ajá. Libro Excel habilitado para macros. Y ya, guardar, ahí está tu archivito. ¿Está bien? Yo ya lo tengo aquí, ¿está bien? Ya lo Sí. tengo aquí. Entonces, este, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, el que tú tienes, dice Visual Basic, entonces aquí, entre dos maneras de hacerlo. Ujú. Aquí, si lo estuvieras capturando, que es lo que yo les hago hacer en forma presencial, es para que vean, ¿no? Que para estar haciendo esto, pues sí, sí tienes que dedicarle algún tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí para dice pi, se llama pi, ¿no? Mi macro. Aquí tengo dim bicorro, NIR, as double, ¿no? Nada más. Si yo le pongo opción explicit, tengo que aclarar todas estas variables que aparecen aquí. No sé cómo te la mandé a ti. Espero que igual. Si no, pues ponle aquí que esté igual como el mío, ¿no? Tiempo inicial, guarda en la memoria las horas, minutos y segundos. ¿Sobre qué objeto vas a trabajar? Porque así le dicen los que programan estas cosas, ¿no? Tu Ujú. objeto va a ser la hoja B5, sí, la celda B5 de tu objeto que se llama pi. Tu hoja se llama pi de tu archivo de Excel, ¿no? Y vas Sí. a borrar a B5, ¿no? B5 pues es esta, ¿está bien? Ujú. N vas a jalar de aquí, 10,000. Le voy a poner aquí que nada más a 1000, para que no se me vaya a trabar la computadora. Le asigno de mi hoja pi, mi rango 22, o mis coordenadas más bien 22, que para nosotros es ¿qué? B3, ¿está bien? Perdón, Ujú. B2, que son 1000. Asigno a 22 la variable n. Asigno a 32 la variable r, que es 0.5. Randomize es como la semilla, ¿no? Ujú. Inicia el generador de números aleatorios. Entonces, todos los pasos que fuimos haciendo, contador igual a 0, for i igual a 1 tu n. Entonces, genera mi primer aleatorio, genera el segundo, hazme la condición, ponme en un acumulador, termina, ve haciendo el avance en la barra de estado, que es ponme el entero de cociente de i, que aparece acá, entre n%, y eso concaténamelo con el símbolo de porcentaje, que te va a decir la barra de estado, el avance de pi, y termina, ¿no? Y ahora sí, la estimación que vimos hace rato manual va a ser 4 por el número de casos favorables, que es contador, entre el número de casos totales, que es n, ¿no? Y me vas a Ujú. imprimir en la celda B5 esta variable que se llama pi gorro. ¿Sí? Y terminas y vas a guardar en las coordenadas C9, que para nosotros es 93, en la diferencia entre tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Y lo imprime aquí. Para 10,000 se tardó 1.3 segundos, ¿no? Y calculate aquí, que es similar a F9, ¿no? Y terminas. ¿Está bien? Entonces, dos Sí, maneras de ejecutarla. Primero, guárdalo. ¿Ya lo guardaste? sí, está guardado. Eso Sí, es todo. era en archivo, guardar, sí, simular pin, ¿no? Porque ya está. Está. Y ya me aparece como módulo. Sí, le das macros y nada más en este libro, ¿no? Que para ti se llama Simula Pi enviar, para mí se llama Monte Carlo sencillo. Y Sí. selecciono esta pi y le doy ejecutar. ¿Sí? Entonces, con mi se tardó 70 segundos con 3.10.08. ¿Está bien? Esa Ujú. es una manera. Con 5000, le doy otra vez acá donde dice macros, nada más en este libro, y pi y ejecutar. ¿Sí? Sí, Ya, hasta 10,000, ahí está. Entonces, macros, pi, ejecutar, ¿no? Aquí es donde está un poquito. sí. Ahí ya le puedo poner el botón, ¿no? Del macro. Ahora sí, exactamente, voy a hacer esa parte que te mostré hace rato. Te vas Ok. donde dice insertar aquí, en este menú, con todo el formulario, Sí. clic aquí, seleccionas cualquier área, ¿verdad? Y dices, botón 2, dar clic en, seleccionas el nombre de tu macro, que es pi. Nada más en este libro, ¿eh? En el Ujú. que te mandé, que aquí debe decir simula pi enviar. Y le Sí, das, seleccionas este y aceptar. Y botón derecho, editar texto, y le pones simula pi. Y ya. Entonces, primero va a borrar esta, después se va a ir al otro. Entonces, ya está. Dos maneras de hacerlo. Y aquí abajito tienes pi, que pi con el Excel, bueno, a mí me lo da hasta, no sé, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 dígitos, ¿no? Ya después si le doy menos, acá, no sé si alcanza a ver, sí, ya no me dan los dígitos, ¿no? sí, sí, sí. Hasta acá. Es por la memoria, ¿no? Eh, De cómo, bueno, más bien cómo formular el cálculo de pi. no sé qué tipo de variable sea pi, bueno, la función, qué tipo de número lo dé, porque cada variable dentro del es puede ser double, float o variant, ¿está bien? Ujú. Entonces, vamos a terminar haciendo el siguiente ensayo. Si yo le quito allí option explicit, digamos, quítaselo, le doy Ok. así, y me paso, ¿viste cómo genera una rayita? Ujú. Le doy guardar, y ahora sí le doy play acá. ¿Qué crees que va a Ok. hacer?
No dice lo que da. no definiste. ¿Por qué? Porque dice opción explícita, ¿no? No definiste la variable, la aceptar, y te dice, no, no No definiste sé. tiempo inicial. Ok, entonces le doy aquí, tiempo inicial, y le doy donde dice aquí, reset. ¿Está bien? Y Ujú, ahora sí, le doy otra vez play. Me dice, no definiste la variable contador. Ok, le doy a aceptar y defino aquí la variable contador. ¿Está bien? ujú, Ahí está. Me detengo aquí, reset, y ahora sí, otra vez play. Va a decir, no definiste otra variable, ¿no? ¿Cuál? Pues la i. Ah, entonces acá pongo esta, n, r, i, x y y, ¿no? Y ahora sí, detener y play. Y ahora sí, dice, no definiste. Ah, dice que esta está dos veces, ¿no? Entonces, ujú. uno la comento. Ahí está. Y le tengo, guardo y ahora sí play. ¿Cuál? Pues esta, ¿no? Run. Ujú. ¿Sí? Y ajá, sí. ¿Sí? Hace rato decía, bueno, por qué me tiene dos tipos de variable? Pigorro, N y R, ¿no? Como que, como que vuelve a poner en la misma pila de la memoria. Hay dos variables, ¿no? Por eso hace rato decía, es que no sé cuál de las dos vas a ocupar. ¿Por qué la estás declarando dos veces, no? Ujú. Por eso no continuaba. ¿Sí te diste cuenta? Sí, sí. Es Por que eso no, ajá, sí, o sea, lo reconoce como que es la misma variable dos veces, o sea, como que no dos tiene veces, sentido, ¿no? ¿no? Ajá, Ajá, y dice, bueno, pues dice ahí que no. ¿Está bien? Entonces, con option explicit y sin option explicit, es la diferencia, ¿sí? Yo aquí le ujú. quito esta y ahora sí, estas las comento. Me va a decir, pues qué pex, ¿no? O sea, no tienes, no lo estás ejecutando. De todos modos lo hace, ¿no? ¿Ya viste? Porque le quité opción explícita. Pero eso está mal. Porque ¿qué pasa? Si tú le metes más variables, pues no las va a reconocer. ¿Cuáles son las que estás generando, no? ¿Sí? Por ejemplo, no le Ajá. di guardar. A lo mejor era por eso, ¿no? Que no me puso error. No, sí. Aunque no las declare, lo hace. ¿Te diste cuenta? Pero eso está mal. La profesora diría, no, eso no es programación, eso está mal, ¿no? Pues sí, tiene Eso razón, es ¿no? lo que es en Python, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, creo que es el C, entonces tiene que declarar fuerza la variable, ¿no? Cada que la Sí, ocupas. sí, se Y, tiene que dar a fuerzas la variable. ajá, Sí. y por eso a muchos programadores no les gusta tanto Python, por esa parte de que omite, ¿no? O puedes poner con hasta en mayúsculas, ¿no? Una variable y una en minúsculas y es lo mismo. Entonces, ¿hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta? No, profe, pues voy a ir checando esta parte de la macro, ajá, como tal, para ya entenderlo más como el lenguaje de Visual Basic. Sí, o sea, Ajá, ajá, de hecho lo que después vas a hacer es pasar esto ya sea a un programa en Python con el que tú quieras, no sé cuál sabes manejar de los editores. pues con cualquiera, el Colab, Spider o Jupyter Notebook, con cualquiera. Nada más Ok. que, o sea, bueno, como que siento cómodo Spider, a veces un poco más para entender cuáles son las variables, ¿no? Mm, Ajá, sí, como te las pone el te da editador. por default, todas, ¿no? Es decir, eh, te dice cuál es el tipo de variable, qué valores tiene, ¿no? Y Ajá, el aparte te da explorador. esa información, ¿no? Yo me quedé en Spider, ¿no? Pero hay otros que utilizan VS Code con la doctora Erika, digo, Ana Lorena, ¿no? Que Ajá, les va a enseñar utilizamos Colab. Colab, Visual ajá. Studio Code, ¿no? Ah, ¿No Visual les Studio, sí. Code? Sí, también lo pidió, para que pudiéramos clonar un GitHub. Es para eso, ahorita lo que estamos haciendo. Nada más que Ah, ok. estamos tardando ahí, clonarlo por la parte del environment. Ah, muy bien. Sí. Entonces, si no tienes dudas, alguna pregunta, te voy a mostrar otro lenguaje, nada más por no decir, que es el siguiente. Ok. Se llama Julia. Puedes buscar en internet. Sí, sí me suena el nombre, nada más que no sé cómo tal, que es como MATLAB. Es como MATLAB, exactamente. Julia. Ok. Julia.org. Entonces te metes aquí y hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Sí, para la parte de programación. Sí, y lo padre es que ya puedes utilizar Julia en Google Colab, Eso sí no sabía. ¿no? No lo Digamos, sabía, no. me pongo acá en mi Colab y mira donde dice, creo que no lo tengo acá, lo tengo en la otra cuenta. O sea, lo de menos que te enseñe, ¿no? Bueno, pues nuevo cuaderno, ¿no? Ahí está. Ujú. Entonces aquí le das donde dice entorno de ejecución, le das cambiar entorno de ejecución y aquí le seleccionas Julia, ¿está bien? Ah, ok. Guardar. Y ya dice ahí que vas a trabajar con Julia, ¿no? Igual con R también lo puedes hacer. Cambia el tipo de entorno de ejecución. Y te lo estoy poniendo así, pero para que veas lo siguiente. Hay un libro que se llama Financial Risk Forecasting. Si lo ves, se ve medalla. Sí. Okay. Este es un librito que tú buscas en internet. Y lo padre de este libro es que este, te va a llevar a una página donde está el libro, ¿está bien? Ujú. Y donde dice code, aquí, te va a dar por capítulo, este, que está actualizado hasta a hoy, ¿no? Tienes el list Ujú. notebook. Ujú. Si tú lo quieres hacer en R, pues aquí está, ¿no? Porque usamos R y así. Déjame ver, regresarme hacia acá, tal cual al libro. Code, seminars, el notebook. No sé, a lo mejor ya lo cambió.
pero no, es casi en R, ¿no? Me interesa el que diga Python. ¿No? Sí, ese es el que quiero ver. Porque mira, lo pone en Julia, R, Python y MATLAB, ¿no? Lo que no ¿No sé, está en Books? No, o en el blog. A ver, yo lo busco. no sé dónde lo tenga, porque aquí está Code Patch, a ver si aquí sí es este. Package. No. Coach, MATLAB, Telenet Notebook. Sí, es que hay una parte, mira, a ver. No, pues Ah, ya lo es la cambié. parte de. No, es en donde estaba, en la parte de donde dice soporte. Y le ponen code, en la parte de abajo viene por capítulos. Y ya viene R, MATLAB, Python, pero creo que ahí es donde tiene que hacerle clic. Ajá, En una aquí, parte. ok. Hasta Ajá, abajo, ahí, en aquí. todo. Y Sí, entonces RMATLAB por capítulo. Igual aquí te puede ser un clavado, ¿eh? Por ejemplo, quieres comparar RMATLAB, RPython, RJulia, MATLAB Python, MATLAB Julia, Python Julia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comparar uno Python y un Julia para el primer capítulo, los snips son como fragmentos de código, donde aquí te pone cómo bajas en Python, ¿está bien? Dado que tienes en el mismo directorio tienes este archivo, y cómo lo haces en Julia, ¿no? Así. Julia como tal ocupa APIs. No. A diferencia bueno, hasta yo tengo entendido, no, pero sí no es un lenguaje intérprete, como dice, como es Python, ¿no? Ah, Importa, es un compilador. Ok. o sea, ya compila directamente, por eso es mucho más rápido. Sí, bueno, Sí, sí, eso es bueno, ¿no? Creo que es eso es lo bueno. que hace que sea más rápido. Ajá. Sí. Entonces lo buscas y ahí está, para que te eches un clavado después, si no tienes otra cosa que hacer, pues allí, ¿no? Sí, sí, Aquí, sí. digamos, aquí puedes empezar a trabajar sin necesidad de instalar Julia directamente. O sea, sí, aquí está Julia, ¿no? Y Ok, aquí puedes trabajar. sí, es que no sabía que ya se podía. R también tampoco sabía que se podía R meter en también se cola. puede, ¿sí? Entonces deja de tener la grabación. Acá, y detener grabación.